Jaime Rafalowski, y nos da mucho gusto tenerte por acá, toda una personalidad de Maguen David Adom en Israel, ¿sí? Y tenemos el gusto de tener también a Moisés Mitrani, que es el presidente de Amigos de Maguen David Adom en México, ¿sí? Todo un gusto tenerlos a los dos. Pero a mí me llama mucho la atención, antes de empezar con todo eso y para que la gente entre en consenso, ¿qué es Maguen David Adom? Es parte de Cruz Roja, tiene que ver con la media luna, tú estás en la parte de desastres de todo esto. Platícanos brevemente, Jaime, para que la gente entienda un principio qué es Maguen David Adom y su relación con estas organizaciones internacionales. Mucho gusto, Isaac. Buenas tardes, un honor. Buenas tardes, mi querido compañero Moisés Miterani, para mí el señor Miterani. Maguen David Adom, la estrella roja de David en Israel. Antes que todo, somos una sociedad nacional que es miembro del movimiento internacional de las sociedades de Cruz Roja y Media Luna Roja, el movimiento humanitario más grande del mundo, 193 sociedades nacionales que orgullosamente desde el 2006 Maguen David Adom es parte de este movimiento internacional. Y yo personalmente soy el coordinador nacional de gestión de desastres, quiere decir que en mi función soy responsable de toda esa coordinación con el movimiento de la Cruz Roja en temas de desastres y emergencias a nivel global, quiere decir equipos israelíes que van a salir a atender desastres en el mundo, o si Dios no lo quiere, si tenemos un desastre en Israel, el apoyo que vamos a recibir del movimiento de la Cruz Roja hacia Israel. Segundo, somos el Servicio Nacional de Atención Prehospitalaria de Emergencia, lo que quiere decir que todo lo que tiene que ver con las ambulancias, la atención de urgencia fuera del hospital, eso es el Maguen David Adom. Perfecto. Oye, ahora sí, pero además hablando de desastres, pues ahora sí que normalmente pensamos en un desastre en algún lado del mundo, un terremoto, como cuando tuvieron la oportunidad de estar por aquí en México, ¿sí? Ayudando durante el último terremoto, o en Haití, o en Turquía, o en Siria, en todo el mundo está Maguen David Adom ayudando siempre, pero eso de un desastre a nivel mundial, lo que fue la pandemia, donde hubo de todo. ¿En qué ha participado Maguen David Adom en todo esto? ¿Qué ha sido? Porque como que nadie sabe si fue una parte de esto, si es el gobierno, si fue esto. ¿Qué ha participado Maguen David Adom en esto, Jaime? Maguen David Adom desde el 23 de febrero del año pasado, que se empezó el operativo COVID en el Maguen David Adom, ha tomado un rol muy fundamental, que es copilar y compartir la información entre diferentes organizaciones y diferentes entidades de la atención prehospitalaria de emergencia. Lamentablemente, en nuestro ámbito no existe una organización mundial que es la organización de los prestadores de servicios de ambulancia o los jefes de servicios de ambulancias. Eso no existe. Y estaba muy claro, era muy evidente desde el primer instante que diferentes países estaban creando diferentes experiencias, diferentes modos de enfrentar la situación, y que la única forma que íbamos a ser mejores, más efectivos, iba a ser compartiendo este conocimiento. Y eso era sumamente importante, especialmente porque si recordamos un año atrás, la pandemia no empezó en todo el mundo al mismo tiempo. Quiere decir que nosotros, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de aprender de los italianos, que estaban un mes más adelante. Así que pudimos implementar lecciones aprendidas de los italianos, algo que les puedo comentar. Uno de los primeros llamados que hice es a mi gran amigo Isaac, mi compañero de Cruz Roja Mexicana, el director de socorros de la Cruz Roja Mexicana, y Gran le amigo dije, Isaac también, lo conocemos muy bien acá. hermano Isaac, ustedes atendieron al H1N1, que gracias a Dios nunca llegó a Israel, pero ustedes tuvieron mucha experiencia con el H1N1. Esa es la mejor experiencia que teníamos en ese momento de una pandemia viral. Cuéntame todo lo que sabes sobre el H1N1, ¿qué hicieron? Me dijo, hermano, ya te mando todos los documentos y después hablemos y te cuento las experiencias que tuvimos. Y esas fueron las cosas que nos ayudaron a iniciar el operativo en Israel. Y en ese momento, cuando nosotros teníamos, y los españoles que estaban ahí, pero eso nos dio la posibilidad de compartir lo que estábamos haciendo.
con los compañeros mexicanos, ya diciéndoles, ustedes todavía no empezaron, nosotros ya tenemos un mes, estamos haciendo esto, esto nos logró, esto no ha dado resultados, compañeros en Norteamérica, en Sudamérica, en África, y eso es un proceso que se ha continuado durante todo este año, de realmente compartir, y orgullosamente puedo decir que el Maguen David Adom está liderando a nivel mundial. He sido invitado a diferentes foros internacionales porque dicen, miren chicos, ustedes en el Maguen David Adom son los que tienen esa vista global de qué se está haciendo con el tema de la respuesta prehospitalaria al COVID-19. Oye, Jaime, una parte fue la respuesta, como tú dices, prehospitalaria, que la gente como que de repente no entiende también qué quiere decir, es ir a recoger a la persona, atender a las personas, ya sea o llevarlas a un hospital o atenderlas en casa. Estoy en lo correcto, que fue una de las cosas que ayudó a que no se saturaran hospitales en Israel, cosa que sí ha sucedido en otros lugares del mundo, pero esa atención prehospitalaria también fue importante en muchos sentidos, ¿no? La atención prehospitalaria fue muy complicada durante el COVID por diferentes razones. Uno, hay que entender que modificamos nuestros procedimientos. De repente nos encontramos con lo más básico. Todo el mundo sabe que cuando alguien tiene un ataque asmático, lo nebulizamos, le ponemos una mascarilla con un medicamento y sale el humito por la mascarilla. Claro. En un paciente COVID eso es sumamente peligroso. Así que tuvimos que rediseñar nuestros protocolos de atención y aprendiendo corriendo a hacerlo de nuevo. Como bien decías, Isaac, el tema de no traslademos al paciente que no es realmente necesario trasladarlo al hospital. El paciente no quiere llegar al hospital, nosotros no queremos traerlo, así que hubo que diseñar otro sistema para hacer más en domicilio y no trasladar tanto a los hospitales como lo hacemos normalmente. Todo el tema de la coordinación con los hospitales para ver quién tenía camas disponibles para pacientes COVID y otros, hubo que desarrollar ese sistema y eso es algo que seguimos trabajando en él, y obviamente crear todo un sistema para atender y trasladar a los pacientes COVID en una forma segura, que es un gran desafío. El otro tema es convencer al público que en la urgencia tiene que llamar la ambulancia y no quedarse en casa cuando tiene un infarto y morir Exacto, en casa por el infarto porque le tienen miedo al COVID. exacto, eso te iba a preguntar, porque no nada más eran enfermedades de COVID, o sea, hablamos de y cómo trasladar a pacientes de COVID y si estaban enfermos o no estaban enfermos, pero hubo, o sea, la gente se seguía enfermando por muchas otras cosas que al principio de la pandemia era como un temor, pero la gente seguía teniendo y siguió después habiendo accidentes de tránsito, desafortunadamente hubo uno que otro atentado terrorista también y muchas otras emergencias, hubo inundaciones en otros lados del mundo, ¿sí? Donde también tuvieron que salir de emergencia gente de Maguen David Adom a atender en otros lados del mundo. Todo eso implicó diferentes retos para ustedes a nivel nacional, digo, en Israel y alrededor del mundo, no nada más No, acoplarse para esta nueva enfermedad, sino en general. no salimos fuera del país por las restricciones de movimiento que existen durante todo este año, pero sí tuvimos durante todo este año la gran discusión, ¿qué pasa si ese terremoto que va a afectar a Israel en algún momento? ¿Cómo vamos a manejar esta situación? Por ejemplo, hubo esta gran explosión en Beirut que dejó a 100,000 personas sin hogares. ¿Y cómo uno pone albergues con distanciamiento social? Algo sumamente interesante que nosotros, como parte del movimiento internacional de Cruz Roja, aprendimos de los colegas en Beirut que hicieron el tema de las inundaciones, los huracanes en Centroamérica. Otra lección aprendida sumamente importante, y ese es el valor añadido que tenemos como el Maguen David Adom, siendo parte de este movimiento internacional que realmente nos deja aprender de los otros para estar mejor preparados. Yo sé que la gente quiere saber mucho sobre la vacunación y cómo participó Maguen David Adom en toda la vacunación y cómo se puede implementar en todos lados, porque sabemos que Israel encabezó esto por muchas razones y todo. Pero antes de eso, yo sé que estabas en la mesa digamos,
de decisiones de qué hacer en Israel, de cómo irlo haciendo. ¿Me puedes platicar un poquito cómo se tomaban esas decisiones? Porque debe ser complicadísimo, porque seguramente había decisiones económicas, sociales, Maguen David Adom, hospitales. ¿Qué implicaba esa mesa en la mañana? Decir, a ver, ¿qué medidas tomamos? ¿Cómo se está tomando? Es diferente porque hay que pensar en presente, pasado y en futuro, a diferencia de muchos desastres donde el chiste de un desastre es rescata, a ver, se inundó, pon albergues, pon esto, hubo una explosión, pon esto, pon el otro y salimos. Aquí era a nivel nacional, global, etcétera. ¿Cómo eran esas reuniones, Jaime? ¿Y quiénes No participaban? no eran, Son, bueno, son. son. Y mi día empieza todos los días a las 9 de la mañana con la reunión de mañana de la Mesa Nacional de Crisis del Ministerio de Salud y termina a las 7 de la tarde con la reunión de tarde del Ministerio de Salud. Eh, una metodología muy clara, con un grupo de expertos a nivel mundial, excelentes expertos, eh, con un enfoque que cualquier decisión que se va a tomar va a estar basada en datos y realmente se está recopilando una cantidad impresionante de datos, se está analizando, todos nos reímos que la cantidad de PhD que van a salir de este año va a ser algo, porque todo el mundo tiene pero realmente, decisiones basadas en datos con discusiones muy fuertes. Y como israelíes, muchas veces no muy simpáticas y no muy... No me lo quiero imaginar, pero todo mundo pero, pero sí con un objetivo común, muy claro, que tenemos una situación, que tenemos una pandemia que tenemos que vencer, que tenemos que considerar diferentes aspectos. Y lo más importante, yo diría, como sistema de salud, estamos actuando como un sistema de salud. Y porque muchos me preguntan, ay, ¿cuál es la diferencia entre los gubernamentales, los privados, una NGO como el Maguen David Adom? No existe. Todos nosotros estamos en una batalla y estamos luchando juntos para salvar la máxima cantidad de vidas y para realmente vencer esta pandemia. Y al final todos con ese objetivo, cada uno con su opinión, cada uno con un enfoque diferente. Hay que entender que el médico epidemiólogo no tiene la misma orientación como el médico de terapia intensiva. Y al final hay una persona que es el director general del Ministerio de Salud y su ayudante, el coordinador nacional de la lucha contra la pandemia, que son las dos personas que tienen que tomar una decisión y que todos nosotros tenemos que respetar la decisión que se tomó, y muchas veces no les envidio la función que tienen en estos días. sí, supongo que las decisiones ahí conocemos cómo discuten, bueno, platican los israelíes en todo esto, pero siempre con un fin común. Creo que ese es la mejor aprendizaje, lo que dijiste, de cómo se tiene que trabajar en conjunto, no cada uno por acá, todo. Y creo que eso es lo que ha servido en Israel, o me equivoco, y de esto lo has podido extrapolar hacia otros lados, o sea, lo has podido, siendo parte de la Cruz Roja Mundial, hacia otros países para que trabajen en conjunto o aprendan de esto de Israel. ¿Crees que es una lección importante esa forma de trabajar? Eso es algo muy cultural con una gran diferencia entre los países. Eso es algo que no se puede copiar porque nosotros como israelíes, muy puede ser por que la mayoría de nosotros ha pasado por el servicio militar, respetamos esa idea que independientemente de la discusión, va a llegar el momento que se toma la decisión y el que toma la decisión es la persona que tiene la función de toma de decisiones en la mesa. En otros países, en los países europeos, por ejemplo, eso no existe. Se va a discutir hasta que todo el mundo esté de acuerdo. Como israelí, me vuelvo loco en esas reuniones. No acabarían. Ya, porque no acaba, exactamente, y siguen discutiendo. En otros países, por ejemplo, en algunos países asiáticos, no existe la discusión. Y cuando le pregunté a un compañero, pero ¿cómo ustedes no discuten? Me dice, sí, porque nosotros hacemos la discusión previa fuera de la sala de reuniones. Llegamos a la reunión ya con los acuerdos de qué vamos a acordar en la reunión. La reunión es solamente una ceremonia. Así que cada cultura con su forma de discutir, y eso es algo que uno no puede copiarlo de un país al otro.
Oye, y dentro de esas reuniones, platícanos algún hecho curioso o algo que haya sucedido o algo que nos puedas platicar que se haya dado en estas reuniones que digas, interesante, no tienes idea, hijos, me levanté saliendo de la reunión, estuvo padrísimo, casi casi le marqué a mi esposa, a mi amigo, o sea, a todos a contarles. Algo que nos puedes decir que haya sucedido curioso o interesante en esas, porque puede no ser curioso, pero puede haber sido, se tomó y funcionó, ¿no? Te puedo contar que muchas medidas que son la idea que se tomaron, son la idea de una persona que te dice básicamente, anoche no logré dormirme y me salió esta idea. Por ejemplo, eso que teníamos que tomar exámenes en las escuelas. Y eso es algo que se discutió muchísimo porque cómo son menores de edad. Y el director general dijo, miren, tenemos que tomar exámenes en las escuelas. No vamos a poder proteger a los estudiantes, tenemos que tomar exámenes en la escuela, pongámonos a trabajar. Y ustedes, los abogados, saquen las ideas de cómo lo hacemos en forma legal. Pero realmente fue una persona que dijo una mañana, mira, anoche me quedé inquieto con la cantidad de niños enfermos y la única forma que vamos a poder combatir esto en las escuelas es tomando exámenes. ¿Y cómo decidían? Porque en Israel es, o sea, sabemos que de repente se reunían y salían, vamos a cerrar 3 semanas, pero también veíamos que la gente en Israel de repente cerrabas, pero no cerrabas, eran estrictos y no eran estrictos. ¿Cómo tomar esas decisiones de cuándo cerrar, cómo cerrar? Los semáforos, en México estamos acostumbrados a los semáforos y te dicen el rojo, pero no puedes salir, pero sí puedes salir también. Y yo siempre digo que en México somos muy daltónicos o en otros lados, porque nos ponen semáforo naranja y queremos que el naranja es verde. ¿Cómo se llegaban a esas conclusiones de decir, hay que parar el país una Mira, semana, cerrar el aeropuerto completamente en un momento dado para todo mundo? ¿Cómo eran esas pláticas de decir esto y se tiene que hacer? antes que todo hay que recordar que hay una gran diferencia entre las decisiones y cómo se implementaron. Perfecto. En Israel, uno de los chistes famosos es que en Israel existen leyes, pero las leyes israelíes son recomendaciones. Sí, me lo han dicho una que otra vez. Lamentablemente, una realidad israelí. Así que, y lo otro que no lo puedo elaborar, pero hay que recordar que un tema es la recomendación profesional de los profesionales en la Mesa Nacional de Crisis y otra cosa es cuál fue el resultado después de haber pasado el nivel político de toma de decisiones. Digo, el El político, pues ahí, gobierno, y más con otras elecciones en puerta, además que. el gobierno y el parlamento que tenía que aprobar las decisiones del gobierno, como un compañero me dijo, es como hornear un queque. Uno sabe cuáles son los ingredientes y qué uno puso. Cuando sale del horno, a veces hay sorpresas. Voy a hablar de los profesionales. En temas epidemiológicos, como ya lo dije, el tema son los datos. Y cuando y existe el famoso R, el R es la cifra que representa la duplicación de la cantidad de enfermos. Un R menor de 1 quiere decir que la enfermedad está disminuyendo, la cantidad de pacientes. Un R mayor del 1 quiere decir que está creciendo. Un R de un 1.4 quiere decir que la cantidad de pacientes se va a duplicar en cada 12 días. Ahora, si uno tiene 10.000 pacientes diarios, todos los días, uno entiende que en 12 días más va a estar con 20.000 y creciendo, y si sacamos el cálculo que en Israel 5% de los pacientes van a llegar, de los confirmados, van a llegar a ser pacientes críticos, ahí la matemática es bastante fácil esta es la capacidad que tenemos de camas de terapia intensiva, esta es la cantidad de pacientes que tenemos todos los días, vamos a llegar a esta cifra en X días, y ahora, señores del gobierno, tomen la decisión si queremos llegar al punto que llegaron en Italia, que hay pacientes que no los vamos a ventilar y los vamos a dejar morir porque no tenemos capacidad, o vamos a tomar medidas muy duras, que duelen mucho, como
poner al país en cuarentena nacional, etcétera. El tema del aeropuerto realmente fue una decisión muy fácil, porque cuando uno entiende que hay un variante británico, y hay un variante sudafricano, y hay un variante brasileño, y gracias a Dios Israel tiene esa ventaja que tiene un punto de entrada, que es el aeropuerto, y uno quiere, dice, no y vemos que como la cantidad de pacientes a nivel país está creciendo con la llegada de personas fuera del país, entonces la recomendación profesional es cerremos el aeropuerto. Oye, entrando ya de los últimos temas, la vacunación. ¿Cómo se decidió y cómo se implementó y qué participó Maguen David Adom? Porque hay gente que te dice, es que lo están vacunando en farmacias también, pusieron acá. ¿Cómo montaron esos centros de apoyo? O sea, ¿cómo se estableció? Porque de la noche a la mañana les dijeron, tenemos 1 millón de vacunas, que fue el primer embarque que llegó, pero no nada más se tenían, se separaron para la segunda dosis, se planeó. O sea, sé que Israel es un país adaptado a las crisis, o sea, y a estas emergencias, y lo hemos vivido desafortunadamente y lo hemos visto. Pero ¿cómo se decidió y se armó todo este plan para hacerlo tan eficiente? Porque ha sido, ahora ya vemos hasta en bares, ya vemos que a jóvenes, o sea, Israel va en otro rollo, o sea. Antes que todo, para ser muy honrado, porque, y soy un israelí orgulloso, así que no me entiendan mal. Eh, somos un país de 22,000 kilómetros cuadrados. No me acuerdo cuál estado en México tiene ese tamaño, pero El es 90% de los estados en México son más grandes que Israel, o el 50%. Hay muy nos podría decir, pero sí hay muchos más grandes y con variables muy enormes en población además. y de los 9.3 millones de habitantes que somos en todo Israel, lo que ya nos hace menores que la Ciudad de México. Del Que varias total, colonias en la Ciudad de México. y de estos 9.3 millones podemos vacunar solamente 6 millones, porque tenemos 2,5 millones de jóvenes menores de 16 años que no se van a vacunar, más 600,000 personas que están recuperadas del coronavirus. Quiere decir que al final vamos a vacunar 6 millones de personas. Así que, por favor, cuando se habla del tiempo y de lo eficaces que somos, hay que tomarlo con ese granito de arena del tamaño Claro, siempre lo del país. sí. Y por eso Pfizer tenía tanto interés en la vacunación en Israel. Porque es una cosa hacer un estudio controlado con 40,000 personas, etcétera, muy impresionante, pero es un estudio controlado, y es totalmente otra cosa vacunar a toda la población, incluyendo personas muy enfermas, personas mayores de edad que normalmente no participan en estudios. Y por eso Pfizer firmó ese contrato con el gobierno israelí que nos iba a dar toda la cantidad necesaria para vacunar a toda la población, con el objetivo que vacunáramos a todos los 6 millones con vacuna Pfizer. Y ya el Ministerio de Salud sacó un estudio que demuestra que la vacuna protege realmente esos 95% prometidos por Pfizer y más. Por ejemplo, en la prevención de la muerte del paciente, la vacuna Pfizer tiene una efectividad de 99%, en la prevención de una enfermedad aguda, 98%. Así que Pfizer, y eso era lo muy básico, que muy pronto se entendió que íbamos a tener suficientes vacunas Pfizer para vacunar a todos. No fue de hoy a mañana. Eso que lo tengamos claro. En el momento que se entendió que Pfizer iba a recibir la autorización de las entidades reguladoras, el FDA norteamericano y el EMA europeo, estaba claro que Israel iba a vacunar, y el Ministerio de Salud armó un grupo de trabajo que su única función era planificar cómo se iba a hacer la vacuna. Y eso es lo que nos ha dado resultados. Y yo diría, hay 4 cosas que tenemos que mencionarlas. La primera es que nuestro Ministerio de Salud salió de su función, de su rol habitual de un ente regulador, a un rol muy activo como el ejecutor del operativo. Quiere decir, el Ministerio de Salud es el que compra las vacunas, compra las jeringas, compra las agujas. Él está distribuyendo y está manejando a nivel de cada hora. El ministerio sabe cuántas vacunas se pusieron en cada uno de los 400 puestos de vacunación que tenemos a nivel país, lo que le da al ministerio la posibilidad de ajustar la operación
de día a día. No es que al final de semana nos sentamos muy bien, ahora qué datos tenemos, hagamos una evaluación, sino todas las tardes se hace esta evaluación, cómo mejoramos mañana, cómo planificamos el operativo para mañana. Eso es lo primero. Lo segundo, como israelíes tenemos la gran ventaja que todos nosotros tenemos un seguro médico obligatorio. Esa es la ley. La ley requiere que cada ciudadano israelí esté afiliado a una de las 4 cajas de seguro médico que son las prestadoras de atención de salud. Lo que quiere decir que tenemos 4 cajas de prestadoras de atención que tienen acceso a 100% de la población, tienen un despliegue a nivel país en todo el país y lo más importante, están acostumbradas a hacer campañas de vacuna, porque todos los inviernos cuando llega la vacuna de gripe, eso es lo que hacen. Sí, con un desafío logístico importante, pero el mecanismo existe y por eso hay ya 95% de la población ya está vacunada por las prestadoras de atención. Y ahí viene el Magen David Adom como una entidad móvil. Y lo primero que dijo el Ministerio de Salud fue, Magen David Adom, ustedes están acostumbrados a salir y atender afuera. Tomemos al grupo más vulnerable en el coronavirus, que son los residentes de los hogares. Los residentes de los hogares para personas mayores, los residentes de los hogares para personas con discapacidad. Cuando miramos las cifras de la cantidad de personas enfermas y muertas en estos hogares en la primera y segunda ola, vemos que estos son las personas más afectadas. Y por eso el Magen David Adom salió, vacunó en todos esos hogares. 2 semanas atrás terminamos 95% de los residentes de los hogares ya estaban vacunados con la segunda dosis 2 semanas atrás, lo que quiere decir que hoy ya están protegidos contra el coronavirus, algo que nos da gran orgullo. Y ahí vino el Ministerio de Salud y dijo, si lo saben hacer tan bien móviles y tenemos vehículos que salen a hacerlo, por favor, hagámoslos en comunidades más lejanas que tienen menos acceso a los centros de vacunación. Hagámoslos en los lugares de trabajo, porque, por ejemplo, las personas son cómodas y no quieren perder horas de trabajo para ir a vacunarse. Y, por ejemplo, estamos vacunando en los mercados. El que conoce el Shuk Mahne Yehuda en Jerusalén, todos los días hay un puesto en Shuk Mahne Yehuda donde las personas con las compras de... Ahí va, la gente se forma y se vacuna. Sí, y lo último es algo que estoy seguro lo vieron en los medios, que la Municipalidad de Tel Aviv dijo, hagamos un acuerdo con los bars en Tel Aviv, que le están ofreciendo una cerveza no alcohólica gratis a los jóvenes si se ponen una vacuna. Y los jóvenes creen que es muy chulo sacarse una foto haciendo la vacuna y tomándose una cerveza, y lo ponen en Instagram, y ahí todo el mundo ya, si mi compañero está en Instagram y Facebook poniéndose la vacuna, también quiero, y así estamos realmente motivando a las personas jóvenes a vacunarse. Oye, pero los jóvenes se van a acabar vacunando 4 veces con tal de tener la cerveza gratis. Sí, pero tenemos el sistema tecnológico que nos dice, ya no puede recibir otra cerveza gratis porque ya está vacunado. Ya bebió mucho, ¿no? Sí. Depende cómo venga ya bebido, todo eso ya es. Oye, en eso pregunta, porque la gente ha de creer que esto solo fue para judíos o para israelíes. ¿Cómo aplicó? Porque en el mercado, por lo que vimos y en los bares, no llegan y te piden tu teudat y te piden tu pasaporte. Pedimos la teudat. Todos los ciudadanos israelíes, y para las que no conozcan los datos, 20% de los ciudadanos israelíes, de estos 9.3 millones, no son judíos. Y, por ejemplo, en Jerusalén se está vacunando en las comunidades árabes de Jerusalén. Tenemos puestos móviles que cada 2 días llegan a la comunidad. Hasta en algunos barrios se organizó movilización para las personas para que lleguen del barrio al centro de vacunación porque tienen problemas de acceso. Entonces, para facilitarles el acceso, cualquier ciudadano israelí o persona residente con permiso en Israel recibe la vacuna, y hasta las personas que son inmigrantes ilegales están recibiendo vacuna en Israel en este momento. Pero, o sea, visitantes, inmigrantes, todo mundo se pudo vacunar dentro de este sistema de vacunación. O sea, no hubo limitantes a decir, eres ¿de qué religión eres? No, de ninguna manera. Somos Sociedad de Cruz Roja. Nosotros vamos a atender a cualquier persona
sin discriminación. Y dentro de eso, hijo, perdón de allá, pero tú estás ahí y lo conoces. ¿Qué pasó? Porque muchos habló de las comunidades ortodoxas, si se querían vacunar, si no, si se podía, si se comportaban. ¿Hubo esto o cómo es la reacción de Maguen David Adom? Que yo sé que dentro de su grupo hay gente ortodoxa y todo esto, al respecto de esto. ¿Qué sucedió? Porque de repente vimos Purim también, donde la gente salió ya a la calle como si nada. ¿Cómo está sucediendo todo Purim esto? fue, Purim fue difícil porque diferentes comunidades no respetaron las medidas de precaución. Y diferentes comunidades son personas jóvenes en Jerusalén, en Tel Aviv, comunidades ultraortodoxas. Tenemos un problema ahí con el tema de respeto a las limitaciones. En temas de vacunación, los rabinos más importantes, igual como los cadi y los imam musulmanes, pusieron una voz muy clara que es un acto de fe para el creyente ponerse la vacuna, y no ponerse la vacuna está contra la religión. Y en Muy eso nuestros interesante. voluntarios en las comunidades musulmanes como en las comunidades ultrarreligiosas judías están trabajando a nivel de la comunidad para transmitir ese mensaje y asegurar que realmente las personas entienden que no es solamente una vacuna segura, sino además es un acto de fe, como dijo el líder religioso, que en este caso son las personas que más se les sigue las instrucciones. Buenísimo. Oye, ¿y los vecinos o otros países se les está ayudando, se está pensando? Ya sabemos que Israel mandó a algunos países de Centroamérica, pero en los países y Siria y esto, ¿hay alguna idea, algo? Yo sé que ellos mismos tampoco quieren mucho, pero dentro de todo esto y ahí en cortito, aprovechando que estás por aquí, Jaime, ¿se está viendo eso con los palestinos que entran a Israel? Porque igual sigue En, siendo, no tenemos todo hoy, bloqueado. hoy se empezó a vacunar a todos los residentes del territorio palestino, importante, no los que viven en Israel, sino palestinos que viven en territorio palestino y tienen permiso de trabajar en Israel. Son más o menos 150,000 personas que se empezó a vacunar hoy, y esperamos que dentro de un mes ya podamos vacunar a todas estas personas. Igual el gobierno israelí le pasó vacunas a la autoridad palestina para vacunar al personal sanitario, que son la primera línea De contra defensa el coronavirus. Perfecto, qué bueno, porque es importante que la gente lo sepa. Dime qué está pasando ahorita en Israel, porque todos dirían, pues ya tengo el 95% de la población, o el 90 o el 80 de la población vacunada con una o casi con la segunda vacuna, ya están empezando por acá. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué se ve? Porque muchos dirían, pues ya puede regresar a su vida normal casi todo Israel, o tienen que seguir, me dices, ya se comprobó que el 99% no se, que esté vacunado no se va a morir y el 98% no se va a enfermar gravemente. O sea, ya es como que una enfermedad, digamos, casi normal o No, tradicional. O sea, ya es más peligroso a lo mejor los ataques cardíacos lament, o alguna otra gripa o alguna otra cosa. Entonces, ¿qué está sucediendo? Porque pues, entonces ya podríamos estar todo el mundo en Israel tranquilamente, ¿no? lamentablemente eso no está pasando. Sí estamos retomando algún nivel de normalidad para las personas recuperadas o las personas vacunadas, lo que nosotros llamamos vacunadas 2 dosis más 7 días. Eso es una persona vacunada en Israel. Eh, lo que nosotros llamamos la tarjeta verde. La tarjeta verde nos da la capacidad de ir al gimnasio, de ir a un concierto, los restaurantes se van a abrir pronto, y ese tipo de cosas para las personas protegidas, la tarjeta verde. Hay que recordar, y eso es lo importante, que en este momento tenemos en Israel 3,5 millones de personas que no están protegidas. 1 millón que no se han vacunado, más 2,5 millones de personas jóvenes que no se van a vacunar. Lo que quiere decir que no vamos a llegar a una inmunidad de rebaño. Inmunidad de rebaño quiere decir que 75% de la población total de Israel está vacunada. Matemática muy simple, 75% de 9,3 nos sale con 6,75 millones de personas, estamos con 5. Así que inmunidad de rebaño no existe. Y acá está el gran desafío, y ese es un mensaje también para las personas en México, porque van a estar en la misma situación. El virus como tal, en el momento que entra al cuerpo humano, entra a la cédula del cuerpo humano, se duplica, sale afuera, y ahí es cuando tiene lo que se llaman las mutaciones.
La mayoría de las mutaciones no son peligrosas, no causan nada, pero hay un porcentaje que esta mutación causa un virus que causa más contagio, es más letal, etc. Y ese es el gran riesgo. Esa mutación, lo que llamamos el virus más peligroso, pongámoslo de esta manera. Ahora, si llegamos a esa situación que tenemos un virus que la vacuna no es efectiva contra él, perdimos toda la ventaja de la vacuna. Ese es el tema. Ahora, en este momento, esto no está pasando, porque tenemos una vacuna muy efectiva que está protegiendo a las personas. Pero teóricamente, con 3,5 millones de personas no vacunadas, podemos encontrarnos con ese variante que sea muchísimo más peligroso y la vacuna no sea efectiva. Y ahí tenemos que empezar todo este reto de nuevo. Y por eso tenemos que seguir utilizando las mascarillas, la higiene y la distancia social. Sin eso, corremos el riesgo de perder el efecto positivo de la vacuna. ¿Y hasta cuándo será esto? Ustedes como Maguen David Adom, ¿hasta cuándo será esto? Porque si ya teniendo esto y siguen así y todo, ¿se ve alguna luz final de esto para que todos regresemos y esto ya sea mucho más abiertos? ¿Le ves algún final a todo esto próximo? La luz está ahí y son las vacunas. Próximo, no creo. Yo siempre digo que el último Seder nos reíamos que como Ashkenazim, que somos 6, 7 personas en el Seder, obligamos a los sefaradí que traen 30, 40 huéspedes al Seder a celebrarlo de nuestra manera. Parece que este año va a ser lo mismo. Sí, ojalá lleguemos al verano y logremos vacunar este 1 millón de personas que nos faltan y vamos a estar mucho mejor. Vamos a vivir una nueva normalidad. No vamos a volver dentro de lo pronto a la normalidad que teníamos en 2019. Sí vamos a ver una nueva normalidad. Lo importante es que, y para mí este es el mensaje clave, con todo el cansancio que todos nosotros tenemos, es una emergencia sanitaria, sí, pero es una lucha comunitaria. Como sanitarios no podemos vencer el coronavirus. Tenemos que luchar en conjunto, los sanitarios y la comunidad, entendiendo qué es el riesgo, cuál es el futuro, entendiendo de una forma realística cuál es a qué nueva normalidad vamos y juntos vamos a salir adelante. Buenísimo. Oye, ya ahora sí, sé que tienes que irte a atender muchas otras cosas y todo ha sido muy interesante. Dime, ¿qué sigue para Maguen David Adom con esto? ¿Qué necesita? ¿En qué puede estar? ¿Dónde está parado ahorita Maguen David Adom en toda esta situación? Aparte de que tú sigues todos los días en la mesa de crisis, porque eso ya es como parte de la relación de Total, ¿no? Sí, Maguen David Adom está haciendo más o menos 3 o 4 veces más de lo que hacía anteriormente, con un incremento importante en la cantidad de ambulancias, lo que obviamente causa que nos falten vehículos. Obviamente lo que tiene que ver con el operativo ha incrementado mucho. Orgullosamente creo que estamos prestándole un apoyo muy importante a nuestros ciudadanos, a las personas que residen en Israel, lo que nos trae gran orgullo. Nuestros voluntarios han demostrado su valor añadido a las comunidades, están trayendo la voz de la comunidad a las autoridades y creo que realmente tienen un impacto muy positivo en la preparación y la participación de las comunidades. Así que creo que con todos los desafíos y muchos desafíos, vamos a salir una organización mucho más fuerte de esta crisis, obviamente con el gran apoyo de nuestros amigos en todo el mundo, lo que le agradecemos diariamente. Pues muchísimas gracias. ¿Algo más que nos quieras decir? ¿Algo más que de todo este sentido sobre Israel, sobre toda la pandemia? ¿Un mensaje que le quieras mandar a la gente que sigue preocupada? Algunos un poco menos, unos pocos más. Pero además dijiste algo muy importante que para mí se me hace valiosísimo, que es no por estar vacunado quiere decir que ya estemos salvados y ya podamos salir y ya podemos hacer todo, porque he oído gente que le dice, ay, mi mamá ya se vacunó, ya que haga su vida normal, ¿no? O mi papá,
que haga su vida normal. Pero algún mensaje de todo esto que nos tengamos que cuidar, que nos quieras dejar, viniendo desde la parte de crisis de Maguen David Adom, que tanto ha atendido y que está viendo pues, toda la situación desde arriba, desde abajo, desde el medio y todos lados. Algunos años adelante, cuando nos sentemos a tomar algo y hablar de esos días de la pandemia, yo creo que todos nosotros vamos a poder mirar atrás con gran orgullo, porque realmente como humanidad hemos logrado mucho y realmente hemos logrado cosas que nadie se imaginó que eran posibles. Salir con una vacuna contra un virus nuevo dentro de un año, ponérselo a 50 millones de personas con cero efecto negativo, es algo que no se imaginaba. Y esa es la fortaleza de la humanidad. Pero para realmente lograr ver cómo salimos adelante todos en conjunto, tenemos que trabajar, como lo dije, los sanitarios con la comunidad en conjunto, apoyar a las personas más débiles en nuestra sociedad y mantener las precauciones. Eso es lo más importante y obviamente ponerse la vacuna. Y como Pesach ya se acerca, le voy a desear a todos un Pesach Sameach Bekasher, salud y que salgamos, como es la tradición, de la oscuridad a una luz muy grande. Muchas gracias, Bashanaba, Yerushalayim también, para todo el mundo. Por lo menos que podamos viajar y por lo menos que ustedes puedan venir y tenerte aquí en México en algún momento dado. Te voy a hacer una pregunta extra, nada más así como curiosidad, porque estamos a unos días de las elecciones, no quiero hablar de política, pero ¿cómo un país puede seguir funcionando cuando en medio de toda esta pandemia se dieron elecciones, se dio un medio cambio de gobierno, viene todo esto? ¿Cómo funciona? Porque seguramente alguien dirá, está extraño. Tú como que estás ahí, que es trabajo, ¿qué dirías? ¿Cómo funciona todo esto? Los funcionarios públicos del Maguen David Adom, de las entidades, siguen haciendo su trabajo todos los días pensando en el beneficio de los ciudadanos. Eso es lo que nosotros hacemos. Tenemos gran orgullo en hacerlo y lo vamos a seguir haciendo. Y ojalá tengamos buenos resultados. Muchísimas gracias, justo era lo que esperábamos oír. Muchas gracias desde México. Se nos tuvo que despedir por algunas situaciones, ahorita te platico, pero manda gran saludos y pide que sigamos en contacto porque el trabajo de Maguen David Adom, como tú nos dijiste, no nada más es en Israel, se permea y más ahora con información hacia la Cruz Roja Mexicana, que está trabajado muy de la mano con Isaac, ¿sí? Nosotros lo conocemos, tenemos el gusto de que uno de nuestros familiares fue de los primeros voluntarios por parte de la Cruz Roja, por parte de la comunidad y creó todo un área ahí trabajando con Isaac, pero también hacia los países árabes con la Media Luna y que hacia el mundo entero. Entonces, todo lo que ustedes están haciendo en Maguen David Adom en Israel es para todo el mundo y eso hay que agradecerlo porque son enseñanzas muy importantes, datos y es un apoyo que está cambiando al mundo y está haciéndolo para algo mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias.